Capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El apóstol muestra a los hebreos sus ceremonias como tipo de Cristo. El tabernáculo era un templo móvil que era sombra de la situación inestable de la iglesia en la tierra y de la naturaleza humana del Señor Jesucristo, en quien habitó corporalmente la plenitud de la deidad. El significado del tipo de estas cosas ha sido señalado en comentarios anteriores, y las ordenanzas y los artículos del pacto mosaico apuntan a Cristo como nuestra luz y pan de vida para nuestras almas, y nos recuerdan su persona divina, su sacerdocio santo, su justicia perfecta y su intercesión absolutamente vencedora. Así era todo en todo el Señor Jesucristo desde el comienzo, según la interpretación del Evangelio. Estas cosas son una representación gloriosa de la sabiduría de Dios y confirman la fe en quien fue prefigurado por ellas. El apóstol sigue hablando de los servicios del Antiguo Testamento. Al haberse propuesto Cristo ser nuestro sumo sacerdote, no podía entrar en el cielo hasta derramar su sangre por nosotros, y tampoco nadie puede entrar a la bondadosa presencia de Dios aquí o su gloriosa presencia en el más allá, sino por la sangre de Jesús. Los pecados son errores grandes, enormes de juicio y práctica, y ¿quién puede entender todos sus errores? Ellos dejan la culpa en la conciencia que hay que lavar solo por la sangre de Cristo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que Podemos usar como argumento esta sangre en la tierra mientras Él intercede por nosotros en el cielo. Unos pocos creyentes, por la enseñanza divina, vieron algo del camino de acceso a Dios por la comunión con Él y de la misión del cielo por medio del Redentor prometido, pero los israelitas en general no vieron más allá de las formas externas. Estas no podían terminar la corrupción y el dominio del pecado. Tampoco podían saldar las deudas ni resolver las dudas del que hacía el servicio. Los tiempos del Evangelio son y deben ser tiempos de reforma, de luz clara y de todas las cosas necesarias que hay que saber, y de amor más grande, haciendo que no tengamos mala voluntad a nadie y buena voluntad para todos. Tenemos mayor libertad de espíritu y de hablar en el Evangelio, y obligaciones mayores de llevar una vida más santa. Todas las cosas buenas, pasadas, presentes y futuras estuvieron fundamentadas en el oficio sacerdotal de Cristo, y de ahí nos viene nuestro sumo sacerdote. Entró al cielo de una sola vez por todas y obtuvo la eterna redención del Espíritu Santo. Significó y mostró después de los sacrificios del Antiguo Testamento. Solo liberarán el hombre externo de la inmundicia ceremonial y los equipaba para algunos privilegios externos. ¿Qué dio tal poder a la sangre de Cristo? Fue que Cristo se ofrendó a sí mismo.
sin ninguna mancha pecaminosa en su naturaleza o vida. Esto limpia la conciencia más culpable de las obras muertas o mortales para servir al Dios vivo, de las obras pecadoras como las que contaminan el alma, como los cuerpos muertos contaminaban a las personas de los judíos que los tocaban. En cambio, la gracia, que sería el perdón, crea de nuevo el alma contaminada. Nada destruye más la fe del Evangelio que debilitar. Que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cualquier medio del poder directo de la sangre de Cristo, no podemos penetrar en la profundidad del misterio del sacrificio de Cristo, no podemos aprender su altura, no podemos indagar en su grandeza ni la sabiduría del amor y la gracia que hay en él, pero al considerar el sacrificio de Cristo, a la fe nuestra vida, alimento y renovación. Los tratos solemnes de Dios que el hombre son a veces llamados pacto aquí. Testamento es la voluntad de una persona dejar legado a las personas que nombra y que solo se hace efectiva su muerte. Así pues, Cristo murió no solo para obtener las bendiciones de la salvación para nosotros, sino para dar poder a su disposición. Todos nos hicimos culpables ante Dios por el pecado y renunciamos a toda cosa buena, pero Dios, dispuesto a demostrar la grandeza de su misericordia, proclamó un pacto de gracia. Nada puede ser limpio para un pecador, ni siquiera sus deberes religiosos, salvo que fuera quitada su culpa por la muerte de un sacrificio de valor suficiente para este fin, y a menos que dependiera continuamente de ello. Atribuyamos todas las verdaderas buenas obras a la misma causa de que todo lo procura, y ofrezcamos nuestros sacrificios espirituales como rociados con la sangre de Cristo, y seamos así purificados de su contaminación. Evidentemente que los sacrificios de Cristo son infinitamente mejores que los de la ley, que no podían procurar el perdón por el pecado, ni impartir poder contra el pecado que hubiera seguido sobre nosotros, hubiera tenido dominio de nosotros, pero Jesucristo por un sacrificio destruyó las obras del diablo para que los creyentes fuesen hechos justos y santos y felices. Como ninguna sabiduría, conocimiento, virtud, riqueza y poder pueden impedir que muera uno de la raza humana, así nada puede liberar a un pecador de ser condenados en el día del juicio, salvo el sacrificio expiatorio de Cristo. Ni tampoco será salvado del castigo eterno aquel que desprecie o rechace esta gran salvación. El creyente sabe que su Redentor vive y que lo verá. Aquí está la fe y la paciencia de la Iglesia y de todos los creyentes sinceros. De ahí pues oración continúa como fruto y expresión de la fe de ellos. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Capítulo 10.